Amigos de Brújula Internacional, siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Sigue siendo fundamental en la prensa internacional el análisis sobre Cataluña. Y hoy un día decisivo porque el ex jefe catalán Puigdemont, ex jefe para los españoles del gobierno autonómico de Cataluña, sigue siendo jefe para algunos de los que todavía siguen en la línea de la separación de España porque proclamaron la República, pero también han decepcionado a muchos porque se han ido fuera de España en coche hasta la ciudad de Bruselas, en Bélgica. Y hoy vimos cómo aparecía en la mañana, seguimos de cerca la rueda de prensa de Puigdemont y sus consejeros, donde señalaban que tenían temor por el abuso de poder de España y además por cárceles que podrían ser por muchos años bajo el sistema de rebelión o de disidencia abierta, total, e incluso de conspiración contra el Estado español, con lo cual la Fiscalía ha abierto toda esta investigación y que podrían ser llevados a la cárcel. Por supuesto que hay una interrogante: ¿qué va a pedir Puigdemont y los suyos? ¿Van a ser simplemente refugiados, protección en un país distinto al de España, o asilo político o territorial, que en el fondo podrían también solicitarlo? Lo que pasa es que Bélgica es parte de la Unión Europea, son 28 países con Gran Bretaña hasta que no se vaya definitivamente, y siendo parte de la Unión Europea, como gobierno no podrían respaldar una actitud divisionista o de separar a Cataluña de España, aunque tienen su propio problema interno entre los nacionalistas belgas, flamand y los franceses. Y precisamente lo están protegiendo los nacionalistas belgas a Puigdemont y apoyan, pero claro, solo como un grupo político, a la independencia. Ningún gobierno europeo ha apoyado, ni del mundo. Solo algunas simpatías se han expresado por el tema de Cataluña, pero son solidarios con el Reino de España, que tiene una sola constitución, un solo territorio, una sola población, aun cuando hay autonomías que le dan muchísima cierta independencia, pero centralizada la diplomacia y el ejército y las finanzas en el Estado español. Lo cierto es que el viaje de Puigdemont a Bruselas ha causado muchísima interrogante. Primero, los más radicales dicen que es una traición haberse ido y no afrontar. Después de declarar la independencia, el presidente tenía que estar con su república al frente de ellos y no irse a otro país protegido por la frontera. Algunos otros entienden la actitud de Puigdemont porque podría hacer que la Unión Europea se pronuncie, que haya una participación de la comunidad internacional frente a España, cosa que es negada de plano porque todos han apoyado al jefe de Estado, que es el rey, y al jefe de gobierno, que es el del Partido Popular. Y además que allí las grandes fuerzas políticas, el Partido Popular de Rajoy con el Partido Socialista Obrero y además Ciudadanos, están en la línea de no ruptura de España. Además está Podemos, que quiere jugar un poco la tesis simpática de Cataluña, ha pronunciado directamente por la unidad española y ha dejado solo a los de Podemos de Cataluña, que se han hecho voceros de la independencia absoluta. Así que hay una crisis política en Cataluña. Lo cierto es que hay optimismo. La banca ha reaccionado positivamente con la aplicación del 155, que además no solamente es español, es copiado de la Constitución alemana, pero en todas las constituciones europeas que tienen modelos federalistas hay un artículo que dice que cuando una de las provincias, en este caso de la autonomía, quiere romper la unidad territorial, se desconoce y se interviene, como está haciendo España en este momento. Lo cierto es que es delicado para Cataluña, para la economía, para el turismo, que ha bajado terriblemente porque la gente teme ante la inestabilidad viajar a Barcelona, que es una ciudad extraordinaria de turismo internacional, y esperarán ahora que en un referéndum abierto, democrático, el pueblo ahora sí decida, no el del 40% que votó, aunque el 90% dijo que sí, de ese 40%, sino que ahora el 90% diga sí o no frente a España, que seguramente querrán seguir en España, porque no son tiempos de separar países, sino de unirlos, no son tiempos de muros, sino de puentes, y Cataluña está en esa dirección. Veamos precisamente al ex jefe catalán Puigdemont cuando critica la decisión de la Fiscalía. Un día después de que la Fiscalía Española presentara una querella contra el expresidente Carles Puigdemont y otros miembros de su gobierno por sedición y rebelión, el exjefe catalán habló en una conferencia de prensa desde Bélgica y desde allí criticó la decisión de la Fiscalía por considerar que no se sustenta jurídicamente. Esta no es una cuestión belga. Estoy aquí en Bruselas como la capital de Europa. Esto no es una cuestión de política belga, no hay relación. Estoy aquí para actuar con libertad y seguridad.
sobre las elecciones pautadas por el gobierno español el pasado viernes tras la aplicación del artículo 155. El presidente destituido, Carles Puigdemont, aceptó el llamado a estos comicios. Respetaremos los resultados de las elecciones anticipadas del 21 de diciembre, como lo hicimos siempre, independientemente de los resultados. En paralelo, el Tribunal Constitucional de España suspendió cautelarmente la declaración de independencia de Cataluña, aprobada el pasado viernes por el Parlamento local, y citó como investigada para este 2 y 13 de noviembre a la presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, tras admitir la querella de la Fiscalía que la acusa de rebelión y sedición. En Cataluña, la Guardia Civil ingresó este martes en la sede central y en las principales comisarías de la Policía Regional Catalana, en busca de grabaciones de las comunicaciones internas de los funcionarios durante la jornada del referéndum independentista del 1 de octubre. Recordemos que el gobierno español inició este lunes la intervención de la República Autónoma de Cataluña, invocando la aplicación del artículo 155 de la Constitución. En el caso catalán, recientemente Rajoy decía que los independentistas iniciaron un viaje a una Ítaca que no existe y hacía referencia al famoso viaje de Ulises, pero donde sí tenía su Ítaca, y a pesar de 10 años de viaje y 10 años de combates en Troya, regresó a ver a su esposa Penélope, pero una Ítaca que estaba allí y que era la razón de sus múltiples viajes y de sus aventuras. En cambio, esta aventura de tener y pronunciar una república que no va a existir ni que existe es un sueño de radicalismos que ahora lo han dejado solo al propio Puigdemont y a los más radicales, y como él mismo dice, van a participar en las elecciones. Y seguramente hará la mayoría por quedarse con España, por lo tanto simplemente fue un sueño abortado de una situación de falta de responsabilidad y seriedad, porque hizo al margen de la Constitución y de las leyes de España, y que nadie en el mundo lo ha respaldado realmente, quedándose totalmente solo. Y también el presidente de los Estados Unidos pareciera irse quedando solo por el tema de lo que llaman la trama, el laberinto ruso, las dificultades en explicar sus vínculos, no de él, sino de gente muy cercana con el presidente Putin y con asesores rusos en sus campañas, sobre todo contra Hillary Clinton, y además imputan hoy al ex asesor de campaña de Trump por esa situación de cercanía con Rusia que podría ser llevada incluso a los tribunales. Paul Manafort, ex jefe de la campaña del ahora presidente Donald Trump, y su ex socio Rick Gates se enfrentan al cargo de conspiración contra Estados Unidos, entre otros, en la investigación de la supuesta injerencia rusa en las elecciones del año 2016, según el escrito de acusación divulgado este lunes. Los 12 cargos en contra de ambos, que se entregaron el día de ayer al Buró Federal de Investigaciones FBI, fueron aprobados por un gran jurado federal en Washington el pasado viernes. Estos son los primeros cargos dentro de la investigación encabezada por el fiscal especial Robert Mueller sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones del año pasado en Estados Unidos y los posibles contactos entre Moscú y el equipo de Trump. El escrito de acusación hecho público este lunes detalla los cargos contra Manafort y Gates, que incluyen conspiración contra Estados Unidos y conspiración para lavar dinero, así como realizar declaraciones falsas y engañosas y no presentar información financiera y de cuentas bancarias en el extranjero. A primera hora del día de ayer, se le vio a Manafort abandonar su casa a las afueras de Washington y poco después las cámaras captaban su llegada a la sede del FBI. Según los medios estadounidenses, Gates también se entregó este lunes a las autoridades. Es muy complejo el panorama norteamericano por la misma tradición constitucional. Recuerden que la única constitución existente es la de 1787, creada precisamente por ellos, y que lo que ha tenido son reformas, pero donde el federalismo le da mucha autonomía a los estados, incluyendo los partidos políticos republicanos y demócratas, y que además, con el caso de Trump, pues rompe una serie de esquemas tradicionales donde hay muchas contradicciones, y el tema ruso sigue siendo el más delicado por la cercanía que hay entre algunos funcionarios rusos y funcionarios de Trump, y por el peligro que siempre implica que las dos grandes potencias que han estado en confrontación, incluyendo los arsenales nucleares, puedan tener consecuencias en la política interna de Estados Unidos. Más adelante vamos a hablar de temas vinculados al tema internacional, pero también a lo nacional, con Noel Álvarez, expresidente de Fedecámara.